128.org, gracias por estar con nosotros en este miércoles 21 de febrero, en la cual, Pastor Roberto, la noticia del año. Esta es definitivamente la noticia del año, la muerte del evangelista del siglo, el evangelista Pastor Billy Graham. Esta noticia y esta fecha tan importante para la humanidad cierra el capítulo en la vida del evangelista del siglo, el hombre que Dios utilizó en tantas y tantas naciones como a ningún otro, con una labor evangelística única, difícil de que alguien llegue al nivel de presentación del contenido de la palabra, del mensaje totalmente poderoso del evangelio a cientos de, no puedo decir miles, de millones de personas en el mundo, aún en gobiernos y en naciones totalmente anticristianas. Allí estuvieron presentes precisamente los mensajes del evangelista Billy Graham. Hoy, hace apenas unos pocos minutos, estábamos desarrollando una entrevista aquí en cabina, cuando ya recibíamos a través de las redes sociales la información de la muerte del evangelista del siglo, Billy Graham. Tuvimos la fortuna y la cercanía, o hemos tenido la fortuna y la cercanía de estar de alguna manera relacionados con el ministerio evangelístico Billy Graham, no solamente cuando tenemos la gran oportunidad de visitar las instalaciones aquí en la ciudad de Charlotte, asimismo el visitar todas las instalaciones, la estación de radio 106.9 de Like, La Luz, allí en la ciudad de Asheville. Así es que hoy vamos a tomarnos unos minutos para presentar la honra a este hombre maravilloso que, repito, llevó el evangelio a cientos de millones y naciones. Nació el 7 de noviembre del año 1918, hijo de William Franklin Graham y Morrow Coffey, en una granja productora de leche cercana de Charlotte, Carolina del Norte. Muy importante, porque nosotros estamos aquí precisamente en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, y para esta nación, para este estado, Carolina del Norte, y puntualmente para la ciudad de Charlotte, ha sido, puedo decir, como el hijo el hijo de honra de esta ciudad de Charlotte. Y así es nombrado el pastor Billy Graham, es nombrado el joven de Carolina del Norte. Hemos tenido, como dice el pastor Roberto, la oportunidad de visitar la librería, por supuesto que es un lugar público, biblioteca de Billy Graham. Allí se encuentra la casa nativa de donde vivieron los Graham. Y por supuesto uno puede entrar allí y ver una gran cantidad de cosas. Escuchamos en el fondo y comenzamos esta entrevista viendo, por supuesto, una de las grandes cruzadas, porque eso fue por lo cual él fue conocido, más como un evangelista, ¿no? En el sentido de que sus cruzadas fueron por todo el mundo. Parte en sí el impacto tan grande que ha tenido en generaciones, pudiéramos decir casi en 4 o 5 generaciones, y por supuesto es nombrado el evangelista del siglo, no solo por su labor en la parte espiritual, sino también en la parte política, conociendo, bendiciendo a pastores, a presidentes, líderes. Estamos hablando de que Billy Graham, Pastor Roberto, conoció a John F. Kennedy. Bueno, indudablemente su labor no solamente como evangelista, vamos a decirlo mejor en el sentido como un ministro de Dios, lo llevó en esa categoría de ministro, vamos a ponerlo mejor en el título de embajador de Dios a tantas naciones, y fue honrado con categorías absolutamente ministeriales, absolutamente reconocido por ministros, por políticos, por reyes, caballero comendador de la Orden del Imperio Británico. Y en ese mismo sentido, lo que estás diciendo, fue la primera persona en sí que cambió el sentido de la separación, digamos, en ese entonces, cuando era muy conocido en las cruzadas,
él fue el que separó a las personas blancas y a morenas, en el sentido de las unió, perdón. Correcto. Cuando había esa separación del racismo, él las unió en las cruzadas y dijo, no, en mis cruzadas no va a haber absolutamente, esa separación, sí, porque en Cristo somos uno. Así que Billy Graham juega un papel totalmente extraordinario. Y por supuesto, como decíamos antes de salir ya al aire, este día queda marcado en la historia de Estados Unidos, y es interesante. Estamos hablando de una persona que a sus 99 años ha hecho tanto, y uno se pone a pensar, bueno, qué tremendo como la vida va, ¿no? Estamos hablando de que con él se va una historia completa, wow, tremenda, por supuesto, con un legado que ha dejado hoy en día con el ministerio de Billy Graham, las emisoras de radio, no solo eso, sino también en el sentido político. Sabemos que esto la influencia. Sí, y digamos, yo estaba viendo en Netflix en esos días, para compartirte, yo veía el show de wow, se me va, de la reina Isabel. Alguien me puede comentar ahí en los comentarios. Y el pastor Billy Graham aparece en ese show de televisión. En verdad me sorprendió que le hicieran honor a él, y es porque la reina Elizabeth era en su momento, cuando comenzó y estaba en su reinado, el impacto que Billy Graham tuvo en ella es algo tremendo, y en la serie lo muestran, como ella, por medio de la televisión, como lo decías hace unos minutos atrás, ella quedó impactado por el mensaje espiritual que tenía Billy Graham y que ha tenido en estos últimos años. Y fíjate que ahora que mencionas este tema de la reina, no solamente la importancia, creo que si yo puedo definir, si en mi vida personal puedo definir a Billy Graham en tantos títulos y honores que se le pueden presentar a un hombre como ha sido su vida, creo que uno de los modelos más importantes para resaltar sería la palabra humildad, su sencillez, su caballerosidad, su don espiritual. ¿Por qué? Precisamente que tú, cuando mencionas la historia de televisión y que te sorprende que fue presentado allí, es porque precisamente la reina, cuando lo vio a través de las pantallas de televisión en aquel tiempo, pues en blanco y negro. Y ahí muestran el televisor, no estamos hablando de un televisor. Sí, la historia de la televisión, ella lo observa y encuentra que el mensaje que este hombre trae es un mensaje de verdad, un mensaje de impacto, un mensaje transformador. Y ella lo llama de manera personal para tratar un tema personal de ella, obviamente, y él le da respuestas bíblicas. Atención, respuestas bíblicas sin religiosidad. Ella le habla de ese Dios verdadero, él le transmite un mensaje de paz y le dice: no soy yo la respuesta, no soy yo quien deba decirte lo que debas o no hacer, pero lo que sí puedo decirte es que si tú buscas en oración al Dios Todopoderoso, Él te va a dirigir y te va a dar la respuesta a cualquier necesidad que tú tengas. Es decir, que fue resaltado en ese sentido porque su mensaje totalmente cristocéntrico, un mensaje de vida, un mensaje siempre de esperanza. Yo quiero continuar un poco, Camilo, porque vamos a tratar varios aspectos importantes, hablando acerca de su biografía. Graduado, dice, Billy Graham, educado por sus padres bajo la cobertura de la iglesia presbiteriana. En el año de 1933, cuando acabó la ley seca en los Estados Unidos, el padre de Graham lo obligó a él y a su hermana a beber cerveza hasta vomitar, lo cual generó en ambos una aversión al alcohol y las drogas. Wow. Según el centro Billy Graham, Graham se convirtió en el año de 1934 con 16 años de edad durante una serie de encuentros en Charlotte, Carolina del Norte, por el movimiento dirigidos por el evangelista Mordecai Ham. Sin embargo, se le rechazó como miembro de un grupo de jóvenes de la iglesia local porque era demasiado mundano. Lo convenció para ir a ver a Ham la insistencia de uno de los empleados de la granja Albert McCain. Tras graduarse de la escuela secundaria Sharon en mayo de 1936, Graham fue a la escuela superior Bob Jones College, hoy en día la Universidad Lee, situada en Cleveland, Tennessee,
durante un semestre, pero le pareció demasiado legalista tanto en los estudios como en las normas. Durante este tiempo fue influenciado e inspirado por el pastor Charlie Young de la iglesia Ashport Bible Church, así como ser un pobre predicador bautista da campo a algún lugar perdido. Tiene una voz que atrae. Dios puede usar su voz, puede usarte poderosamente. En el año de 1937 se trasladó al Instituto Bíblico de la Florida, hoy en la Escuela Superior Trinity College de la Florida, en el Templo Terrace, Florida. En su autobiografía escribe que recibió su llamado en el hoyo 18 del Club de Campo y Golf Temple Terrace, que está justo entre el actual Chulton Hall en la Florida College. El parque Reverend Bill Graham Memorial se encuentra hoy en Hillsborough, y es importante mencionar que el llamamiento que Dios hace a este hombre trae como propósito influenciar de manera sobrenatural a las naciones. Bueno, es una biografía inmensa, tal vez no nos vamos a detener en todo ello, pero es importante solamente reconocer algo. Yo quiero, a propósito del tema, porque esta será la noticia definitivamente del año, la circunstancia, su familia, su entorno, Billy Graham Jr., su hijo, aquí en la ciudad de Charlotte. Y tú mencionabas la importancia de la visita a la reina, pero yo quiero resaltar también en este proceso algo que tiene un gran impacto a tantas personas, y es precisamente el hecho de que él se convierte en el consejero espiritual de la Casa Blanca. Claro, estamos hablando de que el pastor Billy Graham, por eso te decía hace unos minutos atrás, visitó la Casa Blanca en muchas circunstancias. No solo estamos hablando de que no estamos hablando de un pastor que solo visitaba por la foto, no, estamos hablando de que a él lo llamaban es decir, como un Daniel, como un Jeremías. En el sentido de que por supuesto lo querían saber el consejo espiritual de cómo lidiar con diferentes cosas espirituales de la nación. Así que estamos hablando de como Becky Cervantes nos dice aquí en los comentarios, nos dice un ícono, el presidente Donald Trump, 45 presidente de la nación americana. No sabemos en sí si lo ha conocido a él, no sabemos si en su presidencia ahora actual ha ido a visitar a Billy Graham como lo han hecho otros, digamos el mismo presidente Obama. Muy interesante, porque el expresidente Obama, sabemos cómo en ocasiones de fines de semana viajaba desde Washington precisamente a la ciudad de Asheville, y allí en la ciudad de Asheville se reunía con alguna frecuencia con el reverendo Billy Graham, porque recibía de él, aún en sus 98 años en aquel entonces, 97 años, 96, estos años anteriores, cómo el presidente Obama visitaba con frecuencia al reverendo Billy Graham para tener la oportunidad de compartir y conocer de su sabiduría y de su recomendación ministerial. Así es, el mismo presidente Donald Trump ahora ha colocado en su Twitter una de las líneas que el presidente Donald Trump usa para hablar hoy en día, y acabó de colocar hace 9 minutos atrás, dijo: el grande Billy Graham ha muerto o está muerto, no había nadie como él, será extrañado por los cristianos y también por otras religiones, un hombre muy especial, el pastor Billy Graham. Habla el presidente de la nación americana, el presidente Donald Trump, en el día de hoy. Una vez más, no sabemos si ha tenido la oportunidad de verle ahora ya en su presidencia. A lo mejor lo conoció, por supuesto, en esas reuniones de grande liderazgo, a lo mejor lo conoció cuando todavía no era presidente, pero bien interesante que tome, por supuesto, el tiempo. Y una vez más, como digo, esto va a ser un funeral para el mundo, como lo llaman, pero yo creo que para el pueblo cristiano, que conocemos la grande trayectoria que él ha hecho en el Evangelio, pues es una fiesta, es una bendición, porque va a ir a conocer a Dios, al Padre Eterno, y es algo verdaderamente extraordinario, tanto que hay tantas historias que se vienen a mi mente. Una de ellas es el director de la biblioteca de Billy Graham en Charlotte, se me escapa su apellido, pero sí conozco su nombre, Tom, y él fue el que cuidaba del pastor Billy Graham. ¿Te acuerdas que él nos compartió que él
y era la persona que entraba al cuarto de hotel donde él viajaba, el pastor Billy Graham, con el equipo tan grande. Estamos hablando de cientos de personas que viajaban con él. Ahí vemos el coro en el video. Pero Tom era, digamos, como el FBI, la persona de confianza, absolutamente, del pastor Billy Graham, porque tenía que entrar al cuarto del hotel, verificar que todo estaba en su en lugar. orden, sí. Y no estamos hablando de que el pastor Billy Graham es que pedía una cama especial. No, estamos hablando de que habían muchas personas que a lo mejor querían dañarle su testimonio, sí, del pastor, del evangelista Billy Graham, y él entraba al cuarto a verificar que todo estaba bien. Y después dejaban, por supuesto, entrar al evangelista. Y una de las últimas palabras que tuve con el director Tom de la biblioteca de Billy Graham en Charlotte fue estas. Él me dijo que se había reunido con Billy Graham y a veces uno piensa, bueno, deben reunirse casi todos los días. Pero tú sabes, ya digamos con la vejez, su edad, trabajo, sí, su estado de salud. Dijo que una vez, reciente, cuando hablamos con él en ese entonces, dijo que se había reunido con el evangelista Billy Graham y que le había dicho, porque lo habían hecho director de la biblioteca, y que le había preguntado a Billy, como lo llaman, Billy, ¿qué quieres que haga con la biblioteca? Y como el evangelista Billy Graham ya no podía escuchar muy bien, dijo, para Cristo, le dijo en ese entonces. Claro, no le entendió en sí qué es lo que estaba diciendo, pero qué tremendo. Y el mismo hijo Franklin Graham ha dicho de que su padre hasta, bueno, no sabemos en ese momento, pero en estos últimos meses el evangelista Billy Graham, su conciencia, él estaba ahí presente. No es una persona que se ha ido y como que no ha estado ahí, sino que él ha estado presente, y tanto que ha hablado con ellos mismos, claro, ya muy cansado, ya muy de edad, pero ha estado presente, y a sus 99 años de edad. Wow, qué honor. Sí, por supuesto, estuvimos a punto de cerrar un siglo, y yo quisiera, tal vez, ahora que estamos transmitiendo y dejando este mensaje también para la historia, siendo protagonistas de este momento, yo creo que la palabra correcta aquí no es murió. No. Porque evidentemente la Biblia nos enseña que la palabra correcta es durmió. Morir significa morir cuando estamos sin Cristo en nuestro corazón. Pero el evangelista Billy Graham acaba de dormir hace apenas unos cuantos minutos, descansar completamente en la presencia del Padre, y le estamos recordando y honrando en este minuto toda esta vida, este modelo. Hay algo muy interesante. Yo quiero invitar a tantas personas que nos están escuchando, no solamente aquí en la ciudad, en la local, en Carolina del Norte y nuestros alrededores, sino a las personas que vienen a los Estados Unidos y visitan algunos sitios como los parques de Disney y otros puntos. Yo los quiero invitar, cuando usted venga a los Estados Unidos, no puede pasar en su agenda de turismo, si me permiten la expresión, de visitar el Centro Evangelístico Billy Graham en la ciudad de Charlotte. Es una experiencia extraordinaria. Cuando hacemos el recorrido por cada uno de los puntos en los que se narra la historia, la vida del evangelista, wow, yo creo que pasa por nuestras venas, por nuestra sangre, un corriente de ver cómo desde las pequeñas cosas, desde aquella granja en Carolina del Norte, recuerda que lo primero que hay a la entrada de la librería es ¿cómo se llama? El lugar de los ganados, donde se ordeñaban las vacas, ¿cierto? Y la vaca nos va narrando incluso la historia. Y para nosotros, yo creo que, bueno, y definitivamente para América Latina y una gran cantidad de personas, pues se hace muy conocido, por supuesto, porque hay una gran cantidad de América Latina que son granjeros, ¿no? Sí. En granja. Y para nosotros que vivimos en Cherryville, pues para nosotros se nos hace bien chévere, bien rico poder ir a un lugar donde también esa misma historia compartimos igual que él, ya que pues aquí atrás del estudio hay un montón de granjas. Podemos ir a un minuto y tenemos pues hay vacas ya cercanas, ¿no? Pero oye, algo hablando acerca de esa misma trayectoria, yo creo que son pocas las ciudades que el evangelista Billy Graham no ha visitado. Nosotros también nos impresionamos. El evangelista Billy Graham estuvo aquí en la ciudad. Visitó nuestra ciudad, correcto. Bueno, y hablando en ese mismo sentido, Cherryville para él en ese entonces
sería como una autopista en sí para llegar a Charlotte. Correcto. Debido a que en ese entonces no estaba la 85. Los highways, sí. Los highways. La 74 era la que permitía que llegara al Coliseo en ese entonces el Coliseo, no me recuerdo su nombre, lo llamaremos el Coliseo porque no era el Bojangles Coliseo. No era el nombre actual, sí. Era un Coliseo que ya no existe en este momento, pero impresionante de que tan cercano a estos lugares por acá, por supuesto, como lo decíamos, es el niño de Carolina del Norte y en sí de Charlotte, lo llaman mucho, y como dices tú, una persona que venga a Estados Unidos y que falte, especialmente si conoce de él, falta de venir aquí a Charlotte, pues se va a pasar una experiencia pues en verdad muy... Y por eso la exhortación también en el sentido de que cuántas personas que nos están escuchando ahora mismo alrededor de Charlotte, las ciudades cercanas a Charlotte o aún ciertas distancias, 3-4 horas de distancia de Charlotte, ¿cómo es que no conocen, no se han dado la oportunidad de venir a las instalaciones? Absolutamente gratuito, absolutamente gratuito. Pero lo interesante del recorrido, Camilo, para que retomemos un poquito esa experiencia del recorrido en las instalaciones de Billy Graham, recordar que él viene precisamente de esa familia de campo, ¿verdad? Sí, de campo. La tarea del campo, el ordeñar las vacas, el formar parte de una granja, porque en sí toda la instalación está compuesta de una granja. Pero muy interesante, dentro de todo el recorrido hay 2 o 3 aspectos que en lo personal me impactan cuando hemos tenido la oportunidad de visitar este lugar. Número 1, las estaciones de radio y de televisión. Eso nos impacta veces, porque pues cuando tenemos esta pasión por los medios de comunicación, es ver cómo Billy Graham desde aquel tiempo en su vida, estamos hablando de un hombre de casi 100 años, es decir, que en el recorrido de su vida, recordemos que nació en 1918, entonces recordamos en ese proceso cuando se crearon las estaciones de radio que hasta el día de hoy existe, 106.9, y tú has sido parte de esa programación de radio, has participado y has servido a ese ministerio radial. Y originalmente, recordemos, acuerda Pastor, que originalmente la primera radio de la cual él comenzó fue la 1010. La 1010. La 106 viene en sí unos 11 o 12 años atrás, a lo mejor 15 años atrás, perdón. Ajá. Pero la 1010 AM fue una de las señales más grandes, impactantes. En su momento. Y transmitía desde el sureste de Estados Unidos. Desde Asheville. Desde Asheville, cerca de Black Mountain. En Sonanoa, cerca de esa área. Y es tremendo porque esa radio estaba como en un supermercado en ese entonces y desde ahí transmitían la señal. Pero cuando él viajaba a los diferentes países, que las imágenes las hemos visto ahí en el Museo de la Radio en Asheville, se ven como Tom está detrás de él y el productor del programa de Mi Esperanza con Dios. Mi Esperanza con Dios, ese programa de radio, como las cápsulas de hoy en día, ¿verdad? Sí, Mi Esperanza con Dios, y las grababa cuando viajaba, y ahí hay unas imágenes, digamos, cuando está en el desierto en Egipto, y están las pirámides atrás, y él está con un radio grabando Mi Esperanza con Dios para regresar aquí a Carolina del Norte y colocarlas en la emisora. Pero una historia para compartir, y la razón por que conozco tanto es porque he tenido el privilegio de grabar comerciales, de grabar la historia de Billy Graham al español. He sido una de las voces oficiales de este ministerio radial aquí en Charlotte y en Asheville, y conozco mucho acerca del respecto por ese mismo. Y es bien tremendo porque en ese entonces tenían que comprar tanques y tanques de gasolina para poder permitir que la señal de la 1010 AM saliera al aire, en el sentido porque pues imagínate, en ese entonces una torre de radio se llevaba mucho petróleo, y son algunas de las historias tan impresionantes que él nos está dejando a cada uno de nosotros, el legado de seguir adelante, de no fallar a la visión que Dios nos ha dado. Un granjero, un niño, un joven que ordeñaba vacas, que no estoy diciendo que sea algo malo, pero un trabajo humilde, un trabajo de casa, a visitar la reina Elizabeth, a visitar presidentes, a orar por ellos, nos deja a nosotros un gran honor, sabiendo que uno de los grandes del Evangelio de Dios hoy ha pasado a la presencia de Dios. Y yo creo que, o sea, cada uno de nosotros tendremos nuestra experiencia personal cuando conozcamos a Dios, pero la experiencia que Billy Graham yo creo que ha tenido, igual como Gigi Ávila y otros grandes hombres de Por Dios, supuesto, el momento que él ha tenido hoy de ya estar en paz, en el shalom de Dios,
es algo impresionante. Sí, y mira lo interesante en este recorrido que estamos haciendo, hablando de visitar las instalaciones de Billy Graham aquí en la ciudad de Charlotte. Mencioné entonces para nosotros que ha sido impactante la granja, número 1. Número 2, las instalaciones de la historia de la radio, la televisión, lo que son los medios de comunicación. Él siempre tuvo en su corazón medios de comunicación. Sí, claro. Cuán importante para él los medios de comunicación. De hecho, fueron los primeros mensajes evangelísticos, atención a esta información, fueron los primeros mensajes evangelísticos que se transmitieron en vivo al mundo entero. Es decir, que no solamente nos deja una huella en el sentido espiritual, sino tú mencionabas desde el punto de vista político, con los grandes hombres políticos de las naciones, con una categoría de embajador, una categoría tan extraordinaria. Pero además me impacta en este recorrido, estoy haciendo un recorrido mental por todo el COP aquí en Charlotte, y vimos la granja, vimos los medios de comunicación, y recuerdo algo muy interesante, y es la carpa. Sí, el pastor Billy Graham fue de esos hombres que utilizaban las carpas evangelísticas, carpas que incluso hoy en el siglo XXI, algunos hombres todavía hoy transportan una carpa, la instalan en alguna ciudad, llevan las sillas de madera incluso, y se hace lo que en aquel tiempo el evangelista Billy Graham hacía, evangelizar, predicar la palabra en carpas. Ese es un momento extraordinario, porque no es solamente, es como el tabernáculo, es decir, es un elemento móvil. Recordemos que el tabernáculo, ahora que estamos en el estudio del tabernáculo, nos damos cuenta que cuando Dios le entregó el tabernáculo a Moisés, tabernáculo como santuario, como templo, tiene la característica que era absolutamente transportable, móvil, y este es el modelo de Billy Graham en sus primeras predicaciones evangelísticas, llevando carpas hasta los más mínimos lugares a donde nunca antes había llegado, llevando la palabra. Posteriormente en el recorrido hay otra escena, Camilo, que me impacta poderosamente, y es el reflejo que tenemos allí en la réplica, en la historia de Billy Graham, el momento en el que él predica en Rusia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque predica en Rusia cuando en aquel tiempo la nación entera era una nación total y absolutamente atea. Es decir, que para el evangelista Billy Graham pisar Rusia en aquel tiempo, y no solamente pisar esa tierra, sino que además, después de que fue rechazado por varias ocasiones y él insistió, logró por primera vez un evangelista llevar la palabra de Dios a Rusia. Pero no solamente esto es interesante, sino que todo el coro del ejército ruso cantó las canciones cristianas. Esto es algo sobrenatural. Escuchar esa canción, Aleluya, cantada por rusos que no creen en Dios. Estamos entonces viendo por qué hoy a Billy Graham, el evangelista Billy Graham, se le considera precisamente el evangelista del siglo, porque sus logros en sus campañas, en sus tareas evangelísticas a las naciones, impactando naciones, impactando gobiernos, impactando a millones de seres en todo el mundo. Así es, y yo creo que una vez más esta fiesta de la cual va a ser, como decimos, por supuesto, hay tristeza en el corazón de que ha pasado un gran hombre de Dios, pero yo creo que la familia Graham, y no hemos todavía visto si ha habido un mensaje de ellos o de la organización. Sabemos que el presidente Donald Trump ha hablado en esta mañana, y una vez más las palabras que dijo fue que ha pasado un gran hombre de Dios. A la misma vez ha dicho que otras religiones también lo van a extrañar, y claro, por ese mismo sentido, en el sentido de que pudo ser una conexión grande, en el sentido de poder unir diferentes religiones, llevarles el evangelio de Dios a ellos, y hoy ese siglo, esa historia se van con él. Estamos hablando de Billy Graham, un hombre que conoció a Martin Luther King, que conoció a John F. Kennedy, que conoció a Ronald Reagan, que ha conocido a la reina Elizabeth. Y estamos hablando una vez más de un gran hombre de Dios, y por supuesto el hijo Franklin Graham y también su nieto William Graham, ya tercera generación de pastor evangelista, siguen ese trabajo extraordinario. A la misma vez Franklin juega un papel muy extraordinario en lidiar con los temas importantes de la nación americana hoy en día, no permitiendo, por supuesto, de que la influencia
secular entre a la iglesia y ha combatido esto en una gran manera. Así que ahora la antorcha en sí se ha pasado hace tiempo, pero ahora yo creo que oficialmente la antorcha se ha pasado oficialmente a Franklin Graham en el día de hoy. Así que en verdad, por supuesto, estamos hablando de un gran hombre de Dios y un ministerio extraordinario. Sí, y algo que también es importante resaltar y no podemos ni mucho menos pasar por alto es, como dice un dicho popular, a la par, al lado de todo gran hombre, por supuesto hay una gran mujer. Claro. No atrás, no, porque el dicho es, atrás de gran hombre hay una gran mujer. No, atrás no, a la par. Es ayuda idónea. En el año 1943, el 13 de agosto, Billy Graham contrae matrimonio con Ruth Bell. Ruth Bell, hija de padres misioneros presbiterianos en China. Y hay una anécdota aquí interesante, dice ella. Dice él, la vi andar por el camino hacia mí y no pude evitar mirarla fijamente mientras caminaba. Ella me miró y nuestros ojos se cruzaron y sentí que ella era definitivamente la mujer con la que me quería casar. Ruth creía que él quería agradar a Dios más que ningún otro hombre que hubiera conocido. Se casaron 2 meses después de su graduación y más tarde vivieron en una gran cabaña diseñada por Ruth, precisamente en las montañas de Blue Ridge, en Montreat, Carolina del Norte. Ruth, su esposa, la esposa de Billy Graham, falleció el 14 de junio del año 2007 a los 87 años. Cuando visitamos las instalaciones de Billy Graham aquí, tanto en Charlotte como en la ciudad de Asheville, es interesante ver el recorrido de fotografías de esta pareja, porque su matrimonio, su vínculo matrimonial, su unidad en un mismo espíritu, en un mismo sentir, cuando vemos todo el álbum de fotografías de este matrimonio de Ruth y de Billy Graham, sale a la luz en sus rostros, se revela esa luz, esa unidad de pareja, de matrimonio, esa calidad de sencillez y de humildad, tanto en el uno como el otro. Ellos tuvieron 5 hijos, y ya tú los has venido mencionando, Anna Graham, Franklin Graham, entre todos sus 5 hijos. Así es que este ministerio ha dejado una huella perenne, una huella impactante para todo el evangelio en las naciones. Así es, Pastor Roberto, y a la misma vez, por supuesto, el legado tan extraordinario que nos está dejando, como decía yo hace unos minutos atrás, de seguir adelante en este camino de la fe. Yo creo que algo de lo que él, en sus últimos mensajes de que su hijo Franklin Graham nos habló, fue exactamente ese. Dijo que su papá, una de las cosas que dijo era que la iglesia tiene que unirse una vez más. Y otra de las cosas que ha hablado, por supuesto, de los mensajes que Franklin Graham nos ha dicho, de que su padre nos ha llevado a saber, es de que no podemos dejar la influencia secular entrar en la iglesia. Y estamos hablando, yo me impresiono tanto de eso, porque estamos hablando de un hombre que ha visto de todo. 1918 al 2018, estamos hablando de una persona que ha visto la historia al frente de sus ojos, en una manera tremenda. Así que va a ser algo impresionante. Por supuesto, este funeral, por supuesto, va a ser un funeral con todos los honores, sí, por supuesto, a la misma vez, y va a ser extraordinario ver la honra que el mismo mundo secular del cual hablamos pues va a tener para el evangelista Billy Graham, y que este sea también, como pudiéramos decir, como su último mensaje, ¿no? Yo creo que si hay algo que cada persona que estamos en los caminos del Señor queremos, es llevar el mensaje de Dios en toda la manera. Y hay muchas personas que cuando han dicho que cuál es su último deseo es de que en su funeral se predique la palabra del Señor, ¿verdad? Muchas personas dicen exactamente eso, y yo creo que hasta en su propio funeral las personas van a poder testificar, ver de que la gloria de Dios se trabajó en este hombre, y cómo cuando permitimos de que Dios trabaje en la vida de cada uno de nosotros, cuántas cosas grandes pueden suceder. Y esto no significa que mañana vamos a estar predicándole a millones como lo hizo él, y puede ser que sí, pero también solo predicando en cualquier lugar. Claro. Una de sus últimas cruzadas, recuerda que la última cruzada que él hizo fue 2015,
y estamos hablando de la primera cruzada tecnológica. ¿Te acuerdas que fue algo tremendo, grande, que la hicieron por televisión? Él mismo dio un mensaje al final del video y fue exactamente el mensaje de la cruz, pero fue su última cruzada después de años y años de haber colocado eso en pausa. Regresó la cruzada y regresó una cruzada extraordinaria, de la cual mi esperanza con Dios, se llama la cruzada, permitió que muchas personas llegaran a los caminos del Señor. Sí, muy interesante. Y fíjate, estaba pensando hace un momento algunas frases históricas en la voz de el reverendo Billy Graham. En alguna ocasión una periodista lo abordó y le hizo esta pregunta: señor evangelista del siglo, usted como reverendo, ¿ha sido tentado en algún momento? Fue la pregunta que esta periodista le hizo. ¿Usted ha sido tentado, no atentado, tentado a tentaciones en algún momento? Y la respuesta de Billy Graham a esta periodista fue: señorita, las 24 horas del día estamos bajo tentación. Muy interesante. Sí, claro. En otra ocasión le preguntaron al evangelista Billy Graham en estos programas de comunicación aquí en los Estados Unidos muy famosos, los presentadores de estos programas show de televisión, sí, que lo citaron en varias ocasiones y le hacían preguntas de alguna manera cauciosas. Sí, claro. Buscando de los shows de late night. Sí, todas estas noches, exacto. Sí, sí. Y le hacían preguntas cauciosas en el sentido de que cómo podían ellos creer, estos presentadores, cómo podían creer que estaban ante un hombre con tanta santidad. Es decir, ellos no podían entender esto. Y Billy Graham siempre les contestaba con la Biblia, la palabra, escrito está. Pero recuerdo que en una de esas entrevistas, uno de los presentadores le dijo: señor Billy Graham, si a usted se le hiciese la propuesta para ser presidente de los Estados Unidos de América, ¿usted aceptaría esa nominación? Y él dijo jocosamente, porque además era un hombre que tenía un humor extraordinario, dijo jocosamente y con mucho respeto, dijo: la verdad, no aceptaría esa nominación. Y el periodista se sorprendió, dijo: ¿cómo? ¿Usted rechazaría una nominación a presidente de los Estados Unidos? Dijo: sí, no me puedo rebajar a esa posición. No me puedo rebajar a esa posición, porque la posición que Dios me ha dado es ser un evangelista. ¡Qué palabra! Tremendo, si medimos esta frase, es una frase de una profundidad y de un nivel espiritual tan alto, que si me nombran candidato presidente a los Estados Unidos, yo no me puedo rebajar a esa posición. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que servir a Dios, servir en el ministerio, tiene una categoría tan alta y tan honrosa que no podemos bajar a ser presidente de una nación. Sí. Eso es algo realmente extraordinario. Yo estoy revisando aquí algunas notas, Camilo, sobre toda la vida, la biografía de Billy Graham. Billy Graham sirvió brevemente como pastor en la iglesia Village Church en Illinois, y estuvo allí por algún tiempo. Y aquí hay un dato que me parece muy interesante. Un amigo suyo, Terry Jackson, de la iglesia Bible Church de Chicago, le dijo a Graham que su programa de radio Sunday Night, Canciones de la Noche, estaba a punto de carcelarse por falta de financiación. Tras consultar con sus miembros de su iglesia, Graham decidió ocuparse del programa de Johnson con el apoyo económico de sus miembros de iglesia. Al lanzar el nuevo programa de radio el 2 de enero del año 1944. Yo sigo resaltando la labor tan extraordinaria de Billy Graham con respecto a los medios de comunicación. Claro. ¿Y por qué lo quiero resaltar? Porque mira, Camilo, si tú lo notas, esta mañana entrevistábamos a una pastora en Atlanta, y recordemos que cuando entrevistábamos a la pastora en Atlanta, ella nos comentaba que tienen su estación de radio propia. Y muchos pastores en nuestros países, yo recuerdo hace 20 años en Colombia una estación de radio cristiana, creo que había una por allá en algún lugar que sonaba relativamente, pero hoy
muchos pastores en todo el país tienen estaciones de radio y de alta calidad. Claro. Eso lo vemos en Colombia, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Chile, lo vemos en Argentina, aquí en los Estados Unidos, estaciones de radio. ¿Sabes de dónde viene toda esa semilla? Precisamente de este hombre llamado Billy Graham, que fue ese precursor de los medios de comunicación. Fíjate, en el año 1944, él toma un programa llamado Canciones de la Noche y lo saca ya ahora a nombre suyo para promocionarlo, para seguir con esta labor en 1944, conservando el mismo programa, Sound the Nine. Y fíjate, Sound the Nine porque ahora tenemos The Line, la estación de radio, la 106.9. Como director de su ministerio radiofónico, bueno, aquí nos habla, y algo muy interesante, la intención inicial de Billy Graham en su corazón fue hacerse capellán de las Fuerzas Armadas, pero poco después de hacer la solicitud para un servicio, tuvo una circunstancia de paperas, una enfermedad conocida como paperas. Tras un periodo de recuperación en la Florida, Billy Graham fue contratado como el primer evangelista a tiempo completo de la Nueva Juventud para Cristo Internacional, la cual fue fundada por Terry Judson, un evangelista canadiense. Muy interesante. Un gran hombre en sí, con ese legado, como tú dices, de medios de comunicación. Cuando uno viaja a la ciudad de Asheville, a la estación de 106.9 FM, que se escucha también en la ciudad de Charlotte y en los alrededores, también 7 estados. Se escucha, sí, pero en otras emisoras también, en las cuales 107.5, si no estoy mal, en Nashville, Tennessee también. Allí también su legado de trabajo, y por supuesto las grandes cruzadas que se hizo alrededor de Estados Unidos y el mundo, que todavía hoy en YouTube uno puede ir a ver. Hemos visto algunas imágenes en esta mañana exactamente de un documental que se le hizo especialmente a él. Cuando abrió la biblioteca de Billy Graham en Charlotte, estuvieron los presidentes. Estamos hablando de que Billy Graham conoció al presidente Harry S. Truman. Fue uno de los primeros presidentes. Desde ese entonces hasta hoy ha conocido a todos los presidentes americanos, ha tenido el privilegio de orar por ellos y de ser un consejero espiritual para ellos. Extraordinario. La vida de el evangelista Billy Graham se conoce como el pastor de Estados Unidos de América. Y en verdad, con ese mismo sentido, he hablado con muchas personas antes de todo esto, y he hablado de personas que a lo mejor no están en el evangelio en este momento, pero que una de las cosas que siempre dicen, y son de Latinoamérica, dicen exactamente esto. Yo me recuerdo que en el periódico venía el devocional de Billy Graham y yo lo cortaba y lo leía. Así que el impacto que ha dejado este hombre en el ministerio es algo verdaderamente de honor, y honramos la vida de uno de nuestros hermanos en la fe, que nos ha dejado, como lo decía yo unos minutos atrás, un ejemplo a seguir para llevar el nombre de Dios en alto, y ver las bendiciones que Dios ha puesto en su vida, de las cuales hemos hablado en esta mañana. Extraordinario. Muy interesante, porque vemos cómo aquí, leyendo un poco de su historia, la información que tenemos disponible, narra aspectos que son bien, bien interesantes y que considero interesante también mencionar. Dice, por ejemplo, que Billy Graham viajó por los Estados Unidos y por Europa como evangelista de este ministerio de la juventud. Al contrario que muchos evangelistas de entonces y de ahora, Billy Graham tenía poca formación académica en teología. Su amigo Charles Templeton lo animó a matricularse en el Seminario Teológico de Princeton para sacar un título superior en teología. Graham declinó matricularse en este lugar y en cualquier otra universidad de los Estados Unidos, porque él ya en aquel entonces era el presidente del Northwest Bible College. Qué interesante. Tremendo, ¿no? Así es que él organizó toda una serie de encuentros de avivamiento en Los Ángeles en el año de 1949, para los cuales, que ya lo habíamos mencionado, montó carpas. Recuerden, las carpas de circo. Creo que estábamos viendo algunas imágenes precisamente de estas carpas de circo, de un aparcadero. El avivamiento de Los Ángeles se considera el momento en el que Billy Graham se convierte en una figura religiosa a nivel nacional. El ascenso de Billy Graham a la relevancia nacional fue en parte por la ayuda que recibió del magnate de las noticias William Randolph Hearst, cuyo interés en Billy Graham era que lo respetaba por ser el mismo
ser fiel a lo que creía, aunque ellos dos nunca se conocieron. Qué interesante. La mayoría de los observadores aprecian que este hombre, Billy Graham, aparte de todo su amor espiritual, era un hombre con un patriotismo extraordinario, y sus llamamientos, particularmente para la juventud que creía Billy Graham, debían ser llevados a conocer de Cristo. ¿Tú recuerdas, Camilo, en este recorrido que hacemos por la librería aquí en la ciudad de Charlotte, a ver si recuerdas, hay alguna escena entre todos los objetos recordados de tantos lugares del mundo que visitó y le entregaron tantos presentes, la placa de su vehículo, por ejemplo, las Biblias, Biblias en tantos idiomas, pero las placas de su vehículo eran las únicas placas identificadas con un número local del D&B, pero además decía Reverendo Billy Graham. Era identidad personal. Es interesante. Pero hay una historia, a ver si tú la recuerdas, que a mí me escalofría esta historia. En un servicio en el que predicaba Billy Graham, en la Casa Blanca, en Washington, se vino el momento de tomar la ofrenda. No recuerdo, ¿tú recuerdas qué presidente estaba en ese momento? No sé si es... Creo que era Ronald Reagan. O Ronald Reagan o el presidente Bush padre. Puede ser. Uno de los dos. Tendríamos que confirmarlo. Yo tengo las fotografías de esa escena porque me impresionó. Pero al momento de tomar la ofrenda, el presidente le dice al reverendo Graham: Billy, ¿me puedes prestar algo que no tengo para la ofrenda? Sí. Esto es interesantísimo. Sí. El presidente del momento, recuerdo, no puedo confirmar el nombre, pero en mis fotografías, debo buscar en mi álbum fotográfico, tengo la foto de ese momento porque el presidente le dice: Billy, no tengo para la ofrenda, ¿me puedes prestar algo de dinero? Sí. Y el presidente en ese tiempo... Sí, es padre Bush. Me parece que es padre Bush, sí, correcto. El presidente le entregó, creo que fueron $5. Bueno, estamos hablando que en ese tiempo también $5 no eran $5 de hoy, pero no importa la cantidad, vamos a decirlo $5. Le entregó Billy Graham, le dijo: pues lo que tengo en el momento son $5, y se los entregó al presidente para que él entregara su ofrenda. A los 2 siguientes días, el presidente le envió al reverendo Billy Graham, le entregó un cheque del presidente por el valor de los $5, si me equivoco con el valor no importa, pero le entregó el valor, con un cheque de presidente, le entregó el valor que le había prestado para la ofrenda. Y ese cheque reposa precisamente aquí en los artículos del museo de Billy Graham en la ciudad de Charlotte. Una historia realmente interesante. Así es, y una de las cosas que se ha dicho en el futuro es de que él sería enterrado también aquí en la ciudad de Charlotte, en la biblioteca de Billy Graham. Seguramente. Al lado, ahí supuestamente al lado de donde hay una piedra en este momento, Ruth, de su esposa Ruth, sí. Supuestamente ahí es donde estaría también su funeral, así que a lo mejor el mismo funeral va a ser en Charlotte. Y puede ser que también sea, digamos, el lugar de honor donde los presidentes, a lo mejor George W. Bush, que acaba de también enviar un mensaje en las redes sociales, padre también que todavía no ha fallecido, Barack Obama, Donald Trump, Jimmy Carter, todavía presidentes que están todavía hoy vivos y que todavía creo que en las preparaciones antes se habían hablado de que visitarían. Y una de las personas que a mí me causa tanta bendición es Kathie Lee Gifford, que es la que aparece en el Today Show a las 9 de la mañana. Una persona que es muy amiga de los Graham. Muy amiga, sí. Muy amiga, y que yo sé que ella va a jugar un papel muy importante en este funeral, porque creo que antes en el pasado se le había otorgado a ella el honor de presentarlo en los cumpleaños que se hacen en el Grove Park Inn, en el hotel de Asheville, y creo que ella jugará un papel muy importante en el funeral. El expresidente George H.W. Bush acabó de ir a Twitter y colocó desde Houston, siguiendo el mensaje del presidente George W. Bush 41 en la muerte del evangelista Billy Graham, de la edad de 99 años. Billy Graham era el pastor de América, su fe en Cristo y su totalidad honesta, el espíritu evangelista inspirado por personas alrededor de todo Estados Unidos y de alrededor del mundo. Creo que Billy Graham tocó la vida de corazones, y no solo de cristianos, pero de personas de toda fe, porque era tan un buen hombre de Dios. Tuve el privilegio
de conocerlo y considerarlo un amigo personal. Antes venía a Maine a visitarme a mí y a Bárbara, y era un gran hombre. Le amaba, por supuesto, ir muy rápido en mi bote, dice el expresidente, y puedo decir que teníamos eso en común. Y después pudimos nosotros tener una relación más en fondo en casa y hablar acerca de la vida. Él era mi mentor y también el de mis hijos, incluyendo el otro presidente, George W. Bush Junior, sí, de los Estados Unidos Jr. Será muy extrañado por siempre. Qué tremendo. Es que estamos hablando, pastor, que en este momento en sí está cambiando la historia en una gran manera. Estamos viendo estos hombres de ese entonces, George H.W. Bush, Billy Graham, personas, digamos la misma reina Elizabeth, su esposo, Bill Clinton, hombres que en ese entonces, por supuesto, jugaron un papel en la influencia que hoy vemos en el mundo moderno de Estados Unidos. Así que qué tremendo que puedan ellos, por supuesto, enviar mensajes, y yo sé que, digamos, el mismo hijo Junior, George W. Bush, también enviará un mensaje, el mismo Jimmy Carter y Bill otras Clinton. personas. Fíjate que cuando se dio la inauguración de la librería aquí en la ciudad de Charlotte, por primera vez en la historia de ese momento de la inauguración de la librería, nos encontramos con la información de que se reunían también por primera vez 5 presidentes. Así es. Creo que el papá Junior, el presidente Bush, entonces, uno de los Bush, no sé si padre o hijo, no alcanzó o no pudo estar presente, pero se reunieron 5 presidentes en la inauguración de la librería aquí en la ciudad de Charlotte. Ahora, es interesante en este recorrido que vamos haciendo, Camilo, ver cómo en el año de 1950 el evangelista Billy Graham funda la asociación evangelística que lleva su nombre, Billy Graham, y sus oficinas principales o centrales se encontraban en aquel tiempo en Minneapolis. La asociación se trasladó más tarde a la ciudad de Charlotte, su ciudad natal en Carolina del Norte. Es muy interesante porque ahora aparece su programa de radio of the Decision, la hora de la decisión, un programa de radio semanal emitida por todo el mundo durante más de 50 años. Aquí tienes la fotografía. Ajá, así es. Billy Graham, Franklin Graham, George H.W. Bush, Jimmy Carter y Bill Clinton en ese entonces. Eso fue un momento histórico, la reunión de estos Charlotte, presidentes, la reunión de estos presidentes en vida, por supuesto, con el evangelista Billy Graham en la inauguración de la librería. De la biblioteca. Qué interesante. Y por supuesto, un legado que el cual deja, por supuesto, de esa influencia tan extraordinaria a la misma vez. Así que pues ha sido, yo creo, pastor, un gran honor esta mañana pasar este tiempo recordando historias, información de la cual hemos recluido porque hemos estado tan influenciados por este ministerio. Hemos visitado el Cove, hemos visitado la biblioteca, hemos visitado las emisoras. David, mi hermano menor, ha visitado la misma casa del evangelista Billy Graham. Ha podido estar en su propia casa arriba en Black Mountain. Así que ha sido un tremendo tiempo de bendición y por supuesto para nosotros será siempre recordado en este mismo ministerio de Radio Génesis, una vez más, por el trabajo que le hemos podido facilitar al ministerio de Billy Graham Association, traduciendo programas al español, haciendo comerciales al español y por supuesto ha sido un gran honor la vida de este hombre que ha pasado a la presencia de Dios. Y muy importante, ya para finalizar entonces, en este corto tiempo, realmente nos quedamos cortos en tantos eventos de manera tan extraordinaria que podríamos compartir del reverendo Billy Graham, pero en honor y en su memoria hemos tomado estos minutos, no sin antes recordar que muy seguramente muchos de estos textos tengo en este momento aquí en mis manos disponible. Manual de Billy Graham para obreros cristianos. Estoy seguro que especialmente en Latinoamérica
muchos de nuestros hermanos que nos están acompañando en esta hora recordarán libros de enseñanza bíblica, estudio bíblico para escuela dominical y todas las ayudas disponibles. Bueno, aquí en la librería se encuentran todos estos materiales, pero lo estoy mencionando ¿por qué? Porque este libro, que tiene ya unos cuantos años de haber salido al mercado, ha sido una cartilla, si me permiten la expresión, una cartilla, un manual de enseñanza para tantos y tantos y tantos ministerios en el mundo. Así es que mis respetos y nuestra honra en este día, en esta fecha, 21 de febrero, fecha en la que el reverendo Billy Graham partió a la presencia del Todopoderoso. Y le deseamos, yo creo que lo mejor ahora el legado, una vez más, de Franklin Graham, que él mismo oró, fue el predicador de oración en la última elección presidencial 2016-2017, y le deseamos a él lo mejor. Y yo creo que también a las personas que nos ven, que nos escuchan en diferentes emisoras que están conectadas con nosotros, decirles, apoyemos ahora el legado de Franklin Graham. Porque él ahora ha tomado una posición sí política, en el sentido de defender los valores cristianos y de defender la palabra de Dios en Washington, donde sea. Él ha tomado un trabajo tremendo y ha sido atacado fuertemente. Necesitamos orar por él, por el hijo de Billy Graham y por el legado que ahora tiene Franklin Graham y para las siguientes generaciones después de él. Así que un gran honor, un gran momento el cual hemos podido tener en el día de hoy, compartir historias del evangelista Billy Graham. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo y en este memoria, en honra a nuestro hombre, a este hombre maravilloso que tantas enseñanzas dejó a todas las naciones, millones de personas que conocimos y conocieron del poder de la palabra a través de todo su trabajo evangelístico. Para él, descanse en paz.